Entonces, mira, mi presentación está en inglés, ¿ok? No tenía el tiempo de hacer la traducción, pero voy a hablar en castellano, ¿ok? ¿Está bien? Vale. Y realmente tenemos como una hora, un poco más, ¿no? Para mí, siempre es mejor si tienen preguntas, preguntan luego. Si no, esperan hasta el fin porque, no sé, perdimos así como el sentido y todo. ¿Está bien? ¿Vale? Así. Que bueno, entonces yo cambié un poco, la presentación es más o menos el mismo tema, ¿no? Pero cambié un poco el focus, ¿no? Y ahí voy a hablar de miedo y repugnancia en la Sierra Nevada. No sé si conocen Hunter S. Thompson, era ¿cómo se llama? Jornalista, no, periodista, no, periodista, de los Estados Unidos, que en los años 70 escribió algunos libros muy extraños, en la verdad, pero sobre la desconfianza, la ira, miedo y todo en la política de los Estados Unidos en los tiempos de Nixon, pero bueno, como saben, también estamos así en un periodo desde hoy en día también, y voy a hablar cómo vamos a enfrentar este problema así muy perverso, ¿no? En la Sierra Nevada, quiere decir cómo manejar un sistema tan complicado. Y ahí, entonces, ¿qué es un problema perverso? Wicked problem en inglés. Bueno, es un problema que es difícil de resolver porque el conocimiento es incompleto, por ejemplo, o es contradictorio también. Un grupo sabe algo, otro grupo sabe otra cosa, ¿no? Sabe. Y ahí hay muchas personas, opiniones involucrados siempre en el problema. Las condiciones, requisitos cambian sobre el tiempo, ¿no? Siempre. Y hay una carga muy, muy grande económica, ¿no? Y siempre crea grandes problemas en resolver. No es irónico, ¿no? Realmente, pero... Y también hay interconexiones entre estos problemas y otros problemas también. Entonces, ¿por qué es un problema perverso? Bueno, yo hablaré de la situación principalmente en la Sierra Nevada, en California, pero claro, es un estado, es mucho más grande que la Sierra Nevada, realmente el problema es en todo el estado, ¿no? Pero cuencas sanas son fundamentales, ¿no? Para la salud humana, la salud ecosistémica también en California, y de hecho, casi 2/3 del agua que se utiliza en California para el riego, para irrigación, para uso humano en las ciudades también viene de la Sierra Nevada. Entonces provee, así como la mayoría del agua, por lo menos 23 millones de personas, ¿no? Y ahí la Sierra Nevada también es un centro muy importante de diversidad de plantas, también de aves, de mamíferos también. Y ahí es muy grande también, es 2/3 del tamaño de Portugal, ¿no? Y también para los que son interesados en la naturaleza, la conservación y hasta en el recreo también, en la Sierra Nevada se encuentra el área de wilderness contiguo más grande en los 48 estados contiguos, ¿no? Y de ahí, del South Sierra Wilderness hasta el Immigrant, pasa solamente una estrada pavimentada que se cierra, ¿no? En el invierno, y estos son como 450 kilómetros de ahí para allá. Y por ahí pasa también el famoso sendero Pacific Crest Trail que va de México a Canadá. Y ese puede caminar por 4,000 kilómetros, si quieres. Es una nirvana recreativa, ¿no? Hay Yosemite, Lago Tahoe, otros parques nacionales, se puede cazar, pescar, hacer senderismo, escalar en piedra y todo, pero al mismo tiempo es un lío, ¿no? Realmente se pone en un desastre ecológico. Por ejemplo, incendios muy grandes y muy destructivas están se poniendo así como, ¿cómo se dice? Commonplace, ¿qué es la palabra en castellano? No lo sé. Son comunes, ¿no? Que corren casi todos los años ahora, ¿no? Hay una taxa, un nivel de turismo que da miedo,
en muchos locales, ¿no? El lago Tahoe, que recibe casi 8 millones de visitantes cada año. Yosemite también, que realmente es un atasco de coches durante 3 o 4 meses cada año. En el lado occidental de la Sierra Nevada también hay muchos efectos en los sistemas hidráulicos también, ¿no? Solamente resta un río que no tiene represa, ¿no? En el lado occidental de Sierra Nevada hoy en día, que tiene efectos en los salmánides y otras especies. Interesantemente, el peor aire en todos los Estados Unidos se encuentra en la frontera sudoeste de la Sierra Nevada. Es porque la cuenca de la Central Valley es muy profundo, con montañas de 4.000 metros a un lado, de 2.000 metros a otro lado, y no hay salida para el aire. En invierno, cuando entra, hay muchas personas que viven ahí. También es una área agrícola muy importante también. Entonces hay emisiones, hay humo y todo que no sale por meses. Y si es un niño, por ejemplo, de la ciudad de Fresno, tienes una probabilidad de como 50% de tener, ¿cómo se dice? Asma, ¿no? Y también recientemente estamos teniendo grandes efectos de sequía en la Sierra Nevada y también de una tasa de mortalidad provocado por escarabajos y también por enfermedades que da miedo realmente. Y voy a hablar mucho de todo eso en esta presentación. Bueno, ¿qué son las gestiones más importantes y qué son los que conducen estas tendencias en la Sierra Nevada? Voy a hablar de 3 cosas y principalmente son los efectos del manejo o supresión de fuegos. Segundo, voy a hablar de cambio climático y tercero, hablaré de plagas y especies invasoras también. ¿Okay? Bueno, entonces con respecto a la supresión de fuego, necesito parar en este slide por un poquito porque explica mucho lo que pasa en California. Bueno, casi todo el estado de la cresta de Sierra Nevada hacia el oeste se encuentra en la región mediterránea de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene clima como España, vegetación es muy similar, ¿no? Dominado por pinos y quercus y así como cosas como garriga y maquis, ¿no? Pero en el norte el paisaje se domina por bosques principalmente, ¿no? Pinos, abies, calocedros, chudatsuga, etc. Pero en el sur, de ahí y a lo largo de la costa también, se domina por chaparrales, que son más o menos garrigues y maquis y carrascal y cosas como esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esta mapa? Esta mapa compara las frecuencias de fuego, en la verdad los intervalos medios entre fuegos, en incendios en California en el último siglo, comparado con las frecuencias prehistóricas. En este caso, prehistórica para mí significa antes de la llegada de los euroamericanos, ¿no? Que bueno, en el sur ya estamos hablando de siglos, ¿no? Pero en la verdad, los mexicanos y los españoles, entonces, realmente no afectaron mucho los incendios en el paisaje. Pero después de 1850, cuando se halló el oro, ¿no? Cerca de Sacramento, llegó una ola de personas de otra parte de los Estados Unidos y trajeron consigo un miedo al fuego, ¿no? Y mismo, no solamente las personas así como sencillos, pero los forestales, por ejemplo, porque su entrenamiento, su educación vino de Europa, ¿no? De Francia o Alemania o Yale University, donde todos los forestales vinieron de Francia o de Alemania. Entonces, en mi misma casa, ¿no? Entonces, aquí en estos bosques, es irónico y es único en la verdad, porque cuando pensamos de las regiones mediterráneas en el mundo, pensamos de sitios en que fuego se pone un gran problema ecológico por su frecuencia, ¿no? Normalmente los seres humanos aumentan la frecuencia de perturbación, pero
En estos bosques en California, también al lado en Nevada, Arizona, Nuevo México, el sur de Colorado también. Eran bosques en que fuego era una parte importantísima de la ecología de los bosques, pero un fuego muy diferente que el fuego que tenemos hoy en día. Entonces, fuegos frecuentes provocados o por rayos o por indígenas, ¿no? También, que llevaron con que dominaron especies de pinos, quiero decir pinos, especies tolerantes a fuego, de baja severidad, que dominaron el bosque, ¿no? Entonces, cuando llegaron los forestales del otro lado del continente, pensaron que de todos modos, que primero que el bosque era muy, muy extraño, ¿no? Dominado por árboles enormes, absolutamente enormes, ¿no? Pero principalmente del género de pinos, que no hace sentido, porque pinos es un género realmente pionero, ¿no? O mira, cosa que no compite, ¿no? Realmente muy bien en condiciones de sombra, mucha lluvia y todo. Hay otros géneros que normalmente van a dominar después de procesos de sucesión en el bosque, ¿no? Pero estos eran claramente old growth forests, pero muy abierto, dominado por pinos también, y con fuego pasando siempre, siempre y siempre, y casi sin regeneración. Y en estos días, cuando llegan forestales, piensan que estaban pensando en conservación de los árboles grandes. No. Todo el mundo quería cortar todo, ¿no? Porque había fines económicos, ¿no? Habían como ciudades a construir, no sé, ferrovía y toda la cosa, ¿no? Y ahí, después del corte de los grandes, ¿qué va a pasar si no hay regeneración? Y para ellos, fácil apagar estos incendios que están provocando los indígenas o los rayos porque es una aberración, no sé qué, ¿no? Entonces pararon con todo y entonces era muy fácil porque no había mucho combustible, las especies dominantes eran tolerantes al fuego, entonces fomentan el fuego, en la verdad, y yo voy a explicar esto después un poco. Y también había siempre, entonces, una gran separación entre el dosel y los combustibles de la superficie, ¿no? Y en estas condiciones es fácil de parar fuegos. Hoy en día tenemos otro problema, porque después de parar los incendios y cortar todos los árboles tolerantes a fuego, tenemos hoy en día una selva de árboles medianos de especies que no son tolerantes al fuego y se puede previsar ya lo que pasará, ¿no? Entonces, los colores, así como fríos, corresponden a cuencas en que fuego realmente hoy en día nunca pasa, nunca, ¿ok? 75% de los bosques aquí arriba no han tenido un incendio en más que 100 años. Pero históricamente, antes de la llegada de los europeos, americanos, tenían en promedio un incendio cada 10 años. Entonces ya perdieron 10 ciclos de incendios, que tiene grandes efectos ecológicos con respecto de todo. Especies, diversidad, estructura, procesos hidrológicos, procesos pedológicos, etc., ¿no? de descomposición. Acá es totalmente diferente, colores calientes, ¿no? En estos sitios hay mucho más fuego. Entonces, esto es muy similar a la situación en, bueno, unas partes de España, pero en Portugal, Turquía, Grecia, Chile, partes de Sudáfrica también, ¿no? ¿Por qué? Son chaparrales en que el dosel se encuentra más o menos en la superficie. Entonces, cuando pasa un fuego, es siempre de alta severidad. No hay otro tipo de fuego, ¿no? Y ahí el problema son igniciones por humanos, ¿no? Siempre, 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 porque 3/5 de la población de California vive aquí. 25 millones de personas, ¿no? Entonces, hay un superávit de fuego. Y se ve también que hay unas islas de azul. Estos son los bosques de las montañas San Gabriel, San Bernardino y San Jacinto, que son más o menos restos de estos bosques, ¿no? Se queda un riesgo muy, muy, muy grande hoy en día. Bueno, entonces, vale.
Entonces, para ver en una figura, el problema es así, que esta faja acá representa la transición del conífera mixta hasta el bosque dominado por Abies magnifica. Es más o menos 2.000 metros por ahí, un poco menos al norte, un poco más al sur, ¿no? Y ahí se ve que son datos paleoecológicos sobre la frecuencia, no, este es el inverso de frecuencia, el intervalo entre fuegos, ¿no? En promedio para estos tipos de vegetación. Este viene principalmente de estudios dendrocronológicos, ¿no? De cicatrices de fuego, ¿no? Principalmente. Pero que se ve es que en estos tipos de bosque había mucho incendio, cada 10, 15 años en promedio, por ciclos, por miles de años, ¿no? Y ahí se ve que desde 1935, cuando ellos imponieron la política federal nacional de extinguir todos los incendios en las tierras federales, que esta política tenía gran efecto ecológico en todos este tipo de bosque, porque perdieron mucho fuego, que es el proceso que hace la descomposición, es el proceso más importante que hace la descomposición de biomasa en estos bosques, porque son semiáridos, ¿no? Bueno, entonces se ve que estos son los medios, ¿no? Acá. Estos son medios de medios. Quiero decir que, por ejemplo, lo que hicimos fue más o menos a través por la literatura, accesar todas las publicaciones que existen para hacer un medio. Estos son más o menos un rango de los medios y se ve que es un problema hasta acá. Y en los bosques de alta montaña y subalpina, bueno, la falta de fuego realmente hasta ahora por lo menos no es muy problemático ecológicamente dicho. Y bueno, entonces para ver en una foto se ve que en este caso es un bosque que se restauró un poco a través de fuego prescrito, pero también se encuentra en suelo muy malo, ¿no? Y ahí todavía el bosque se domina por pinos ponderosa, pinos Jeffrey, pinos lambertiana. Qué pena no tengo una persona acá, pero estos todo acá tienen diámetro a la altura de pecho de como 150 hasta 200 centímetros. Son bastante grandes, no tan grandes como antes, pero son grandes, ¿no? Y ahí, en la verdad, eres donde tú trabajaste, ¿no? En el Emerald Point, Old Growth Forest, sí, sí. Bueno, entonces, en este caso tenemos una situación donde dominan los pinos, son tolerantes al fuego, pero no tolerantes a la regeneración, no supervive sombra, ¿no? Realmente necesita suelo desnudo y sol, ¿no? Efecto de fuego, ¿no? Y tiene corteza muy gruesa. Y lo más importante es que tiene corteza gruesa cuando son jóvenes, ¿no? Porque están pasando siempre un fuego cada 10 años, tiene que sobrevivir por lo menos una parte de la regeneración, ¿no? Ellos. Tiene follaje que es muy flamable. En la verdad, pinos ponderosa, pinos Jeffrey, tiene el follaje, hablando de especies coníferas, más flamables de todas las especies de conífera en el oeste de los Estados Unidos. Y su asociado Quercus kelloggii es una frondosa, ¿no? Claro, tiene las hojas más flamables de todos los cuercos también del oeste de los Estados Unidos. Las piñas de ellos también queman para caramba. Entonces, es un bosque que fomentó el fuego. ¿Por qué? Porque con el fuego pueden dominar el bosque las especies de pinos. Sin fuego no hay cómo, ¿no? Y también otra cosa muy interesante, que hay un proceso de, bueno, no sé, autopoda de las ramas inferiores, ¿no? Mira, no hay ramas. Entonces, esto pasa siempre con ponderosa, Jeffrey y lambertiana. Entonces, es muy difícil de que una llama de esta altura alcance la copa. Casi imposible, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos hoy es más como esto. Cortamos todos los grandes tolerantes al fuego y extinguimos, apagamos con el fuego, no existe más. Y que tenemos hoy más o menos es una selva de especies que son tolerantes a la sombra, pero no al fuego, que tienen corteza mucho menos gruesa, ¿no? El follaje ya hace una conexión entre la superficie y
el dosel, y hay mucho combustible en el sistema, ¿no? Ahí por todo. Bueno, entonces esta es la diferencia entre el bosque de entonces y el bosque de hoy. Una generalización muy, muy grande porque existen todavía parchas, ¿no? de bosque así. Existen, pero no son muy comunes. Entonces, por eso, lo que pasó es que cuando quema un bosque en California, quema a una severidad tan alta que perdimos casi todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve de nuevo hecho por medio de reconstrucciones, por medio de la literatura, de observaciones hechos por forestales. Para nosotros, mira, tenemos la suerte, creo que es suerte, de que los que llegaron en los años 1850, 60, 70, 80, por ahí, unos de ellos publicaron sus observaciones, ¿no? Forestales. Entonces tenemos libros de 1890 que describió el bosque cuando estaban llegando los que querían cortar todo. Y también en que las especies dominantes son grandes, que preservan cicatrices de fuego. También podemos restaurar, más o menos en nuestra mente, la estructura, composición, etcétera, ¿no? Y ecología de los bosques. Y ahí existen todavía unos bosques que son más como de referencia. Y voy a hablar un poco de uno de estos bosques más importantes. Pero podemos entonces ahí pensar en reconstruir un ecosistema como era antes de la llegada realmente de seres humanos. Aquí no se puede hacer esto. Y por eso estamos, en mi opinión, demasiado enfocados en los Estados Unidos en la pureza ecológica. No, seres humanos son malos. Tiene que sacarlos de todo. No corta nada, no maneja todo, deja ahí así. Y ahí, acá, restauración es otra cosa. No se puede realmente restaurar lo que era antes de la llegada, no sé, de los fenicianos o de los romanos o nada. Es más pensar en procesos ecológicos, ecosistémicos, qué quiere la sociedad, ¿no? Y todo eso. Entonces, ahí tenemos que aprender mucho, porque el ser humano no se va. Van a haber más en el futuro, no menos, ¿no? Pero bueno, ahí utilizando estos datos de referencia se ve que allí era más o menos común para un rodal de pino Jeffrey y pinos ponderosa de perder tal vez 5% de dosel por mortalidad provocado por fuego, en un fuego normal. Hoy en día es como 40% que perdimos. Y nuestro gran problema es eso. ¿Qué? ¿Por qué no tenemos esta historia, como ustedes acá, de, mira, por no sé cuántos miles de años, y aquí había siempre muchas personas haciendo mierda con los ecosistemas, ¿no? Sí. Y ahí las especies que salieron de esto pueden supervivir cualquier cosa. Mira, como Quercus ilex. Es imposible de matar, ¿no? Y también, mira, no hay muchas especies acá serrótinas, ¿no? De pino, no hay muchas, pero los que hay dominan el bosque. Pinos alipenses, pinos brute, otras. Es por toda parte. En California es exactamente el inverso. Hay muchas especies serrótinas, muchas, pero son muy raras. No se encuentra, ¿no? Solamente en el chaparral, realmente, ¿no? Entonces, el problema para nosotros, ahí cuando hay un fuego muy severo en pinos alipenses, nada. ¿Qué hacer? Nada. En la verdad, el problema acá es la densidad de regeneración. Ahí el problema es que no tenemos regeneración porque no tenemos especies serrótinas. Entonces, ¿cómo se llama? El regenerado tiene que venir de árboles distantes que viven ahí todavía. Y ahí, cuando está quemando y matando 40-50% de los árboles y en parches que son kilómetros cuadrados de tamaño, ¿de dónde viene la semilla? No viene. Entonces se pone en una parche de chaparral de repente,
¿no? Entonces, la sustentabilidad de nuestros bosques depende mucho de superar este problema, ¿no? Bueno, esa es la realidad, lo que pasa ahí ahora. Y yo quería, este otro estudio que hicimos con yo y un postdoc y otras personas, a ver, porque hay como ya saben ustedes, el fuego es una perturbación interesante, es un poco como el pasto, ¿no? ¿Se dice pasto en castellano? En que hay una conexión importante entre el combustible y lo que pasa con el fuego. El fuego come el combustible, ¿no? Y de ahí hay una cierta conexión entre severidad y frecuencia, ¿no? Si quema mucho, no hay mucho combustible, entonces se quema así de baja severidad. Si no quema por un siglo, hay mucho combustible, ¿no? Y cuando quema, ¡pum!, va a ser nuclear, ¿no? Entonces, se ve acá este patrón, ¿no? En nuestros bosques. Es el tiempo desde el último fuego. Para muchos fuegos se ve en California. Y la severidad quiere decir la proporción del incendio que mató todos los árboles. Es muy, muy claro lo que pasa, ¿no? Menos fuego, más mortalidad en estos bosques. Ok, y hablando de bosques de referencia, yo trabajo mucho en México, principalmente en el norte, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California también. Hay bosques por ahí, bueno, no sé si saben, pero es el centro de diversidad de pinos y cuercos también, ¿no? Hay centenas de especies, es increíble realmente. Hay unas parcelas ahí que hay 7 especies de cuercos y 5 de pinos, realmente es increíble. Pero, bueno, también entonces son sistemas caracterizados por mucho fuego, ¿no? Y ahí hay parchas de bosque en que nunca se taló nada, no había corte, y en que la supresión de fuego, bueno, es muy lejos de todo y nadie hace nada. Entonces, este es el Parque Sierra San Pedro Mártir, que se encuentra en el norte de Baja California, hace parte de la Sierra Peninsular, que va más o menos de la latitud de Los Ángeles hasta el Cabo de San Lucas, es en más o menos 1000 kilómetros, ¿no? Ahí. Y en la Sierra San Pedro Mártir tiene exactamente las mismas especies que en la Sierra Nevada de California. Diferencia, no había corte y supresión de fuego solamente en los últimos 30 años. Estamos intentando convencer a los mexicanos de parar con apagar todo ahí, pero así llama mucho siempre la tecnología, ¿no? ¿Sí? Ponemos tecnología, va a resolver todo, ¿no? En este caso es un gran problema porque parar incendios en este tipo de bosque es el raíz del problema que viene, ¿no? Pero bueno, se ve cómo queman. Utilizamos mucho imágenes, capas Landsat, ¿no? Ya está bien desarrollado esta manera de medir severidad de fuego, ¿no? Especialmente en bosques que no rebrotan después del incendio, ¿no? Y aquí es que se ve que en la Sierra San Pedro Mártir, cuando hay incendio, quema nada. Quiere decir que mata nada, ¿no? Estos son baja severidad, menos que 25% de mortalidad, más que 90% de mortalidad. Y se ve la diferencia de este bosque de referencia con la Sierra Nevada hoy en día. Y todo esto vino del manejo de pasado en la Sierra Nevada. Corte, pasto, supresión de fuego por 100 años, ¿no? Ok. No. ¿Ça va, mon español? Bon. Entonces, hablamos del cambio climático un poco. Ok. Bueno, ustedes ya saben qué pasa con el cambio climático. Ahí en los Estados Unidos a veces tiene que hablar mucho sobre eso. Realmente está así. Bueno, entonces, pero se sabe, se poniendo cada día más caliente, bla, bla, bla. Y ahí en 100 años vamos a tener un aumento de, no sé, 3 hasta 4 grados, que es muchísimo. Nadie realmente entiende eso, creo.
¿no? Porque realmente como 4 grados es nada, es como la diferencia entre desde la mañana y lo de la tarde, es nada. Esto, en mi ciudad donde yo vivo, un poco más que la mitad del año, Davis, que es uno de los campos de la Universidad de California, bueno, la temperatura en normal, así como media, en julio, a la tarde es como 36, ¿no? Por allí. 4 más es 40. No aguento esto, yo. No, ahora un sitio en los Estados Unidos que hoy en día tiene una temperatura media de 40 en julio, Phoenix, en Arizona, que se encuentra en un desierto. No, fíjate, van a venir grandes cambios ecológicos. Pero, bueno, entonces para nosotros, el otro problema con cambio climático es muy gradual, ¿no? Un poquito, y la población se condiciona a todo, ¿no? Entonces, para nosotros pensamos que, oh, Dios mío, ayer era muy frío, ¿no? Como, no sé, -2. Ahí, hace 30, 40 años, -2 era nada, ¿no? Como -10, -15. Y fíjate, en 30 años, 40 años, 2 o 3 grados encima de cero. Va a ser muy frío para gente, ¿no? Y ahí, pero lo que importa realmente para los sistemas ecológicos es lo que pasa con el agua, ¿no? Por causa de la conexión de evaporación, transpiración, ¿no? Entonces se ve que, otra cosa es importante subrayar, que hay 5 regiones mediterráneas en el mundo, ¿no? Pero California es el único en que la previsión es para hasta un aumento en la precipitación sobre tiempo, ¿no? Pero en la verdad esto no significa tanto porque en el verano estamos en un clima mediterráneo, no llueve en el verano. Y si hace más calor, va a tener más evaporación. Y bueno, y el problema con más precipitación es que cría más biomasa para quemar en julio y agosto, ¿no? Entonces, se ve lo que pasa, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Produce mucho biomasa, pero esta historia de eucalipto al lado, ¿no? Pero, bueno, y ahí que se ve que en Tahoe City, es a 1920 metros de altura, se ve cómo se reduce mucho el porcentaje de precipitación que viene como nieve. Era más que 50, ahora es más como 30, 2100 como 15%, tal vez. Es la extinción de la industria de esquiar, claro, pero también es importante porque mismo que California tiene muchas represas por toda parte, la economía es tan grande y hay tantas personas. Y mira, California produce 50% de todas las verduras, vino, frutas, nueces, almendras y todo que comen los estadounidenses. Entonces, sin agua, eso no existe, ¿no? Y la agua viene de la nieve. Es la represa más importante porque se queda ahí durante el verano, derrite, ¿no? Lentamente y llena siempre las represas. Y mismo con más precipitación, estamos perdiendo la represa más importante que tenemos, ¿no? Bueno, el otro no importa tanto. Y ahí se ve, así como espacialmente, que, bueno, yo supongo que hagan la misma cosa aquí en España, pero en California, primer día de enero, de febrero, de marzo y de abril, hacen, por todo el oeste, parte oeste de los Estados Unidos, hacen medidas de la capa de nieve, de la profundidad, de la densidad. Y de ahí tienen una medida que se llama Snow Water Equivalent. ¿Cuánta agua hay en la nieve? Y entonces utilizan modelos en el nivel de paisaje para previsar qué va a pasar con las represas y la cantidad de agua que viene este año y todo eso, porque todo se planea ahí, ¿no? Y ahí se ve que los rojos son pérdidas sobre los últimos 50, 60 años. Y los círculos grandes, pérdidas de más que 80% de la nieve. Entonces se ve el gran problema que enfrentamos en el oeste de los Estados Unidos. Es que sin nieve, es como el problema con los glaciares en los Alpes o los Himalaya. Bueno, la sociedad depende de este agua, ¿no? Y ahí se ve también que hay unos que cae más es por
porque son montañas muy altas, son locales como más que 3.000 metros, 4.000 metros, en que el aumento poquito de precipitación está llegando como nieve todavía, ¿no? Pero esto realmente es el gran problema para el oeste de los Estados Unidos, falta de agua. Y la otra cosa que yo quería resaltar rápidamente es que como todas las regiones mediterráneas, hay una gran variabilidad interanual en precipitación. Es una característica de las regiones mediterráneas. Pero dentro de las regiones mediterráneas, California tiene la variabilidad más alta, ¿no? Y que se ve, son coeficientes de variación, ¿no? Deviación estándar dividido por el medio, ¿no? La media. Y se puede dibujar la frontera de California, ¿no? Con este coeficiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Chicago se encuentra ahí. Chicago tiene, no sé, precipitación promedio de 900 milímetros, creo, por ahí, ¿no? Tiene precipitación en 120, 130 días por año. Y ahí casi no hay variabilidad. Vas a Chicago y ahí vas a tener como 800, 1900, poco más, poco menos, ahí. Confiabilidad hay, confianza hay. Acá en California no. En Los Ángeles recibe la mitad, como 450, pero en 20 días en el año. Si pierdas 2 o 3 días de esto, tienes 200, ¿no? Entonces, cuando dices que así en promedio Los Ángeles tiene como 450, nunca tiene 450 milímetros de precipitación. Es como 0 o 1000 o 200 o 600. Entonces, todas las especies y ecosistemas tienen que tolerar no solamente la sequía, ¿no? Sequía en el verano, pero una imprevisibilidad, ¿no? ¿Es palabra? Qué bueno. En precipitación cada año, ¿no? Que también por eso que se pone tan problemático el manejo humano de ecosistemas, porque no se sabe realmente lo que va a pasar, ¿no? Con la precipitación. Y bueno, la variabilidad aumenta, que parece un poco increíble. Entonces, yo tengo una casa en Lago Tahoe, es casi 2.000 metros más o menos, y ahí enero 2015, normalmente hay metros de nieve, nada. Este fue el año más seco en por lo menos 1000 años hasta más, ¿no? Y ahí, 2 años después, el año con más nieve en todos los tiempos, así como históricos, ¿no? Y ahí es una historia graciosa porque son brasileños. Que yo vivía en este año, yo vivía en Barcelona, ¿no? Y ahí ellos rentaron la casa de mí. Y son triatletas, entonces era así. Ellos me dijeron después de todo, porque cayó como, realmente, hablo en serio, en la montaña arriba, así encima de la casa, cayó, tengo que hacer la calculación de inches a metros, 40 metros de nieve sobre el año, ¿no? Todo. Y ahí, cada día, por 4 o 5 meses, tenían que limpiar todo de nieve y de mañana y a la tarde también, cuando llegaron para entrar en el garaje, ¿no? Y ahí en el comienzo fue así como muy romántico, wow, nieve. En el fin me dijeron que, caramba, nunca vamos a vivir en ningún sitio con nieve, nunca, gracias. Y ahí, pero esto fue el comienzo. En el fin no se podía más ver la casa. Había un túnel ahí para entrar. Increíble. Pero esta es la variabilidad que pasa. Bueno, entonces con respecto a las especies invasoras y plaga y todo, solamente para resaltar, subrayar que la plaga depende mucho, hablando de escarabajos, ¿no? En este caso, depende mucho de la sequía, ¿no? En nuestro caso, densidad y sequía, ¿no? Y ahí, principalmente en los bosques de baja elevación, que tiene una limitación ecológica más asociada a la disponibilidad de agua, porque en los bosques de alta elevación es más una mezcla de energía, limitación de energía, frío, no, y agua también. Y entonces en California entre 2012 y 2016 tuvimos una sequía muy, muy fuerte. Y empezó en 2014 una ola que
se incrementó y incrementó de nuevo y perdimos como, ellos midieron como por avión y como 150 millones de árboles o algo así. Y así, ¿no? Y enfocado principalmente, centrado principalmente en especies de pino. Pinos ponderosa, pinos lambertiana, pinos con torta hasta un cierto punto. Y después de todo eso comenzó una ola de escolitos. Este es de Dendroctonus principalmente. Pues con este tamaño. Es increíble, ¿no? El daño que puede hacer un escarabajo de este tamaño. Pero mira, hay cuencas en que se murió la gran parte de los pinos. Todos los pinos grandes, hasta 80-90%. Hablamos de grandes pinos también, ¿no? Que provoca, una cosa de esta provoca grandes cambios, ¿no? En el paisaje. Y ahí en el futuro hasta más grandes, porque ¿qué va a pasar con toda esta biomasa cuando cae? No hay cómo sacar esta biomasa, no hay cómo, es imposible. No hay industria de la escala apropiada para sacar la madera, no hay nada. Entonces se queda, cae y vamos a tener miles de toneladas de biomasa en cada hectárea y esperando la llegada del próximo incendio. Entonces es un gran problema y estamos ahora pensando mucho qué hacer, ¿no? No tengo respuesta realmente por ahora. También otro problema con invasoras. Casi todas las invasoras muy problemáticas vienen de acá. Por ejemplo, este caso Bromus tectorum, que aquí no es nada, es algo que se ve a veces por las calles o las estradas, no sé qué. Y caminos, pero ahí es una plaga realmente y ahí el problema es que en los estados como Utah, Nevada, el este de California, expande y hace ahora una capa contigua de combustible muy flamable entre los arbustos que en los ecosistemas naturales siempre tuvieran espacios de suelo entre sí. Entonces cuando llega el rayo, nada, incendio muy pequeño, se apaga. Hoy en día, docenas, miles de miles de hectáreas, de repente en 2 días. Y entonces es un desastre en como Nevada, en Utah y todo, porque ahí están quemando todo. Estamos perdiendo una gran parte de la estepa que tenemos ahí, dominado por especies de, por ejemplo, Artemisia, no varias especies de Artemisia. Y bueno, sí, también hay otros tipos de enfermedades, Phytophthora, Coronartium, que mata todos los pinos de 5 acícolas que tenemos ahí. Y, ¿qué más? Bueno, y Phytophthora también, que tenemos como acá, ustedes también tienen. Y bueno, no voy a así como restar mucho tiempo con estos slides, pero yo quería simplemente decir que las interacciones entre todos estos factores realmente son los que importan. Porque cambio climático por sí mismo realmente es algo que casi no se percibe, ¿no? Un poco más caliente después de 10 años. Y para árboles grandes, adultos, con raíces, 20 metros en las rocas y todo, ahí no importa tanto, así hay agua ahí abajo, ¿no? Pero tiene gran influencia en perturbaciones, ¿no? Entonces, cosas que matan árboles grandes y provocan grandes cambios de repente, ¿no? Es el problema, ¿no? Entonces, tenemos interacciones entre fuego, temperatura, sequía, escarabajos. Este es Laguna Mountain, encima de San Diego. Había un bosque de pinos Jeffrey y no hay cómo. No hay semilla, no hay nada. ¿Y cómo se llama? Seeded, sembrear, es portugués. Sembrar. Sembramos ahí 3 veces. Nada, porque es tan caliente ahora que no superviven más, ¿no? Las plántulas, ¿no? Y ahí era un bosque de pino piñonero, en este caso pinos monofila, pero quemó y ahí entró, mira, Bromus tectorum por toda parte, ahí no hay cómo, es imposible, nunca va a tener un bosque aquí más, imposible, porque cada vez que tira alguien un cigarrillo del camino, se va de nuevo, ¿no?
Y también en el sur se ve, fue una ola de plaga en el sur de California hace más que 10 años ahora, en que completamente se cambió la composición, porque mató todos los pinos, cayeron, ellos cortaron todo, y hoy en día es un bosque de Calocedrus decurrens, que era una especie así, bueno, ya común, pero nunca tan importante, ¿no? Pero increíblemente en 1 año, 2 años, se vino un otro tipo de bosque completamente, ¿no? Y ahí, era chaparral, quiere decir como garrigue y maquis, pero hoy en día, porque tiene un incendio casi cada año, es solamente especies de Europa y de la vacía mediterránea realmente. Unos arbustos acá de California, pero varias especies que ustedes conocen muy bien aquí en España. Bueno, futuro va a se calentar más, y el nieve se va, y todo va a quemar, y bueno, y también la distribución de las plagas se expandirá, bueno, etc. Entonces, si eres un gestor, ¿qué hacer? Porque realmente da mucho miedo. ¿Qué hacer en frente de todo eso al mismo tiempo, no? Entonces, mi trabajo, yo trabajo como boundary spanner, ¿no? Y mi equipo y yo tenemos una pie en la ciencia, la otra en el manejo. Traducimos la ciencia, transferimos la ciencia, hacemos mucha ciencia también, pero el sentido es que trabajar con gestores para intentar superar estos problemas perversos. Y entonces voy a hablar un poco sobre lo que hacemos ahí. ¿Qué podemos hacer para incrementar, aumentar resiliencia en el bosque a estos estresores que interactúan? Bueno, hay algunas respuestas muy obvias para mí, para ustedes, pero no tan obvias para ambientalistas que no quieren cortar nada, ¿no? Entonces, tenemos que reducir la densidad del bosque, claro, porque reduce el estrés hídrico, reduce outbreak, es brote. ¡Wow! Caramba, ¿de dónde viene eso? Brote. Brote de escarabajos, por ejemplo, y también la amenaza de fuego severo, ¿no? Pero ¿cómo hacer todo eso? Tiene que utilizar a un cierto punto ¿es raleo? ¿Corte? ¿Despaste? Claras, hacer claras, ¿no? Y ahí utilizar fuego prescrito donde se puede, pero donde, por ejemplo, el manejo humano ha cambiado bastante la estructura. Y tiene enlaces importantes, ¿no? A economía, pero un gran problema, bueno, saben ya cómo es, porque la economía en el fin manda todo, ¿no? Y si no hay plata en la práctica, nadie hará, ¿no? Nadie. Especialmente en los Estados Unidos. Porque ahí no son nosotros en el servicio forestal que hacen el trabajo. Son contractores privados. Entonces, así diseñamos, así dibujamos así un proyecto, pero ahí va para un ¿cómo se llama? Convenio, contrato con alguien que tiene que ganar un poco de dinero para hacerlo, ¿no? Y ahí en California casi no hay cerraría, ¿no? Sawmill, cerraría, ¿cómo se llama? Cerradura. Ya cerraría, sí, bueno. Sí, casi no hay. Había centenas, ¿no? Pero hoy en día, tal vez, en toda la Sierra Nevada hay 4. 2/3 del tamaño de Portugal, hay 4. ¿No? Y son privados. Entonces, si queremos cortar algo en tierra federal, que hace 60% de la Sierra Nevada, tiene que haber no sé qué, ¿no? Es casi imposible de hacer nada, ¿no? También manejo de carbono. En estos bosques, la pregunta no es si va a quemar, es cuándo va a quemar y bajo qué condiciones y qué pasará después, ¿no? Entonces, el manejo de carbono ahí tiene mucho que ver con el manejo de fuego, mucho. Y es imposible impedir que queme el bosque. Se puede como impedir por unos años, pero ¿qué pasa? Cada año que impides en estos bosques hay más combustible. Más un año, más combustible, más un año, más combustible, quema, ¡pum! Nada.
¿no? Entonces tenemos que reintegrar un proceso ecológico, pero también pensar lo que todo eso significa. Y también la seguridad energética también, ¿no? Dependemos mucho de los combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, a mirar lo que pasa, por ejemplo, en Suecia, Noruega o Finlandia, hay ciudades de 100.000 personas que dependen solamente de la biomasa local para la energía, ¿no? Pero hasta hoy en día, bueno, claro, con la política que tenemos hoy en día en los Estados Unidos, no hay subvención ninguna para nada. Tal vez en 2 años, quién sabe, puede ser. No, vamos a ver. Muchas cosas pasan, ¿no? Nunca se sabe qué lo va a pasar. Pero mira, también muy problemático es eso, que tenemos como han visto antes, grandes áreas de la Sierra Nevada se encuentran dentro de áreas salvajes, wilderness. No se puede cortar ahí. No hay caminos, no hay nada. No, unos senderos solamente, ¿no? Y animales y salvaje. Entonces, ¿qué hacer ahí? Nada. Es muy importante que pensamos en cómo podríamos utilizar fuego bajo condiciones meteorológicas moderadas para recomenzar este proceso para reducir combustibles. Y ya los parques están haciendo esto desde 40 años atrás. Ya en 1968 y en más o menos 70, el servicio de los parques y el servicio forestal pasaron de supresión total a manejo de fuego, pero realmente fueron solamente los parques que tomaron todo en serio. Entonces, en Yosemite, una gran parte de las igniciones que tienen ahí por rayo, claro, dejan a quemar. Tienen equipos que ahí son ahí para así tener seguro, que así no van a quemar sin ningún campground o nada, pero es impresionante. Y después, bueno, en el comienzo fue muy, muy difícil políticamente, fíjate, ¿no? No, vamos a dejar todo quemar. ¡Pua! ¿Qué? 40 años después es un suceso, es un éxito increíble. Entonces tiene bosque mucho más abierto. Cuando tiene incendio, muchas veces se queda limitado por los viejos incendios alrededor. Están saliendo más agua en los ríos ahora ahí también. Está proporcionando varios tipos de hábitat, de alta severidad, de baja severidad. Todo sale muy bien. Entonces ya sabemos esto en el servicio forestal, pero tenemos principalmente, bueno, tenemos que enfrentar la política. Somos una otra agencia que tiene otra, no sé, manera de hacer cosas, ¿sabe? Siempre hay la historia, pero también es un poco más difícil en nuestros terrenos, tierras, porque también tenemos ciudades dentro de nuestro territorio. Los grandes highways también, líneas eléctricas, represas, en los parques no. Entonces es un poco más diferente, pero tenemos también grandes áreas salvajes y estamos en este punto en que finalmente en 2 años atrás el servicio de bomberos, más o menos Cal Fire de California, que es el servicio de bomberos más importante en todo el mundo, que era siempre totalmente contra todo incendio, independiente de la situación, se cambió de repente a la utilización de quemas. Y es realmente increíble. Yo acabo de recibir una beca, un montón de plata a ellos para montar un programa de monitoreo de fuego proscrito en el estado. Es increíble. Pero eso es lo que amo de California. Es un estado en que es un progresista, en que gente quiere resolver problemas y no simplemente así poner la cabeza en la arena con los demás, ¿no? Pero bueno, ok, no sé, se ve bosque hoy en día, bosque restaurado, en este caso es Lake en el perímetro del incendio de Angora en 2007. Este se ocultó dentro de ¿no? Sacaron los árboles pequeños, el combustible, dejaron los grandes y wow, mira, restaurado. Era como era, es como era, ¿no? Y ahí quema en el Angora, mata nada. Ahí como 10% de los árboles, ¿no? Y ahí mató todo. Y con grandes efectos hidrológicos también en el suelo y todo. Fácil de ver qué pasa.
con restauración y como ayuda. Ok, voy a hacer unas declaraciones heréticas. En California necesitamos más fuego, no menos. Mucho más, ¿no? Pero tiene que ser el género correcto de fuego. De baja severidad, bajo condiciones meteorológicas apropiadas, ¿no? Mire, se ve, esta línea muestra el área que probablemente quemó en un año promedio en la Sierra Nevada antes de 1850. Se ve que por muchos años no alcanzamos esta línea, pero hoy en día sí. Pero antes de aquí eran principalmente fuegos de baja severidad y hoy en día son fuegos de alta severidad, en que matamos la gran parte de los árboles del ocel. Ok, tenemos que centrar más servicios ecosistémicos. Claro que para la economía de California, la ecología de todo, agua, carbono y suelo son los servicios más importantes, ¿no? Y ahí, pero tenemos silvicultores ahí también que están manejando rodales ahí como si existiera todavía una industria de madera en California. Pero realmente casi no existe, solamente en tierras privadas existe. Pero en tierras federales realmente no hay. Proporcionamos como 3% de la madera en los Estados Unidos hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos? Realmente es más para proteger casas y infraestructura y proteger el bosque, ¿no? Pero como hacemos todo eso, se basa todavía en metodologías así como desarrolladas hace 40 años para realizar así como la tala, ¿no? Y bueno, tenemos que cambiar lo que hacemos y pensar más en biodiversidad, producción de agua, de energía, protección de carbono del suelo, calidad de aire. Y hay también hay muchos indígenas todavía ahí que quieren utilizar el fuego para fines culturales también, ¿no? Otra declaración herética y que probablemente como ya saben, no sé si saben, pero en los Estados Unidos el público tiene un papel muy importante en el manejo de todas las tierras federales, ¿no? Aquí en Europa no tanto. Y otros locales como África, en Sudamérica, casi no tienen nada que ver con lo que pasa con tierra pública, ¿no? Pero ahí lo que significa, bueno, yo no quiero decir que no es bueno, pero mira, 95% de la población no sabe ni siquiera nada de la ecología de estos bosques. O que está pasando, y simplemente no quieren cortar nada. Entonces pueden se involucrar en el proceso siempre para parar todo, ¿no? Y ahí se pone muy complicado, porque en el fin, mismo que tengamos planes así como aprobados y todo de manejo de 15 años, ¿sabe quién realmente maneja los bosques en la Sierra Nevada? Los tribunales. ¿No? Porque cada vez que queremos cortar algo, alguien entre en proceso, en los cortes y para todo, ¿no? Y ahí en el fin lo que hacemos es hacemos nuestro manejo principalmente por unas especies que irónicamente viven en locales que no hay fuego. Entonces, locales con un bosque muy denso, muy complejo, lleno de especies no tolerantes al fuego y todo, que fueron víctimas de la ola de tala que había, ¿no? Antes de los años 70, realmente spotted owl, ¿no? Búho, ¿cómo se llama? Manchado, ¿cómo se llama? Que paró realmente, absolutamente paró la industria de la tala por muchos años en el noroeste y en California también. Entonces, es realmente, se dice en inglés, no sé si se dice en castellano, pero but you can miss the forest for the trees. Quiere decir que debes pensar en el bosque, pero más enfocado en cada árbol. Y ahí pierde totalmente así la noción, conciencia del problema, que es muy grande y involucra casi todo el estado de California. Y ahí batallamos cada vez por hectárea por hectárea por hectárea por hectárea con gente sobre lo que debemos hacer con este árbol y aquel animal y este hectárea acá, ¿no? Estamos hablando de un problema de miles y miles y millones de hectáreas, ¿no? Entonces, bueno,
Este enfoque en el manejo de especies, mismo especies indicadores, es muy, muy problemático en el fin, ¿no? Tenemos que, en mi opinión, reenfocar en procesos ecológicos a larga escala, ¿no? Y también, como acá, estamos intentando introducir una heterogeneidad más amplia genética en los bosques. Todavía no es así como la política realmente. Hacemos así más o menos bajo de la mesa, ¿no? Pero sí, un silvicultor puede sembrear, ¿no? con genotipos de locales masculinos, por ejemplo, al sur de locales más secos, por ejemplo. Y ahí... y un gran problema con esto también es porque tratamos mucho con gente que lee la literatura y ve los resultados de estudios que así como hacen pronósticos de la distribución de especies en el futuro bajo condiciones, escenarios, ¿no? Todo. Pero esto, cuando se habla de las plantas, esto se deriva casi en su totalidad de trabajos con adultos. ¿No? Quiere decir distribución no de plántulas, pero de los adultos, que no importa. Lo que importa es cuando tienes un bottleneck, ahí cuando matas el dosel y si puede supervivir las plantas, es la pregunta importante, no los adultos. Y ahí no hay casi nada sobre las plántulas, y así como los parámetros en que pueden sobrevivir. Por ejemplo, yo mostré este ejemplo del Cleveland National Forest cerca de San Diego. Pero bueno, este es lo que hacemos. Y tenemos también que adoptar como un manejo más experimental. Es difícil. Con tierra federal tenemos que hacer siempre estos Environmental Impact Reports, ¿no? Quiere decir, ok, bueno, proponemos hacer esto. Bueno, y el público tiene que leer todo, aprender, así como entender todo y dar sus observaciones o se poner en contra, sí, en algunos casos también. Pero esto, el problema es que realmente no sabemos lo que pasará, porque no sabemos lo que pasará con el clima, no realmente. Son todo así como previsiones, o como se dice, proyecciones, ¿no? Con probabilidades asociadas, ¿no? Entonces, realmente es probablemente más seguro hacer experimentos grandes en que tenemos, por ejemplo, normalmente tenemos así como 3 o 4 alternativas, ¿no? Y ahí decidimos en el fin de seguir así un camino, porque creemos que sabemos más o menos lo que pasará. Es mejor así tener unas hipótesis de salida y ahí tal vez enfocar en uno o dos caminos, pero hacer todo. Una cuenquita ahí, otro ahí, para ver en 40 años lo que pasa, porque tenemos que aprender de lo que hacemos, ¿no? Debe ser la lección de este, ¿cómo se llama? Manejo adaptivo, ¿no? Que hacer todo, a ver, monitorar y después de todo vas a aprender un poco. Pero realmente no aprendemos mucho en el manejo. Y ahí, bueno, simplemente esto que tenemos que realmente tomar en serio esta cuestión de manejo adaptivo, ¿no? Realmente. Pero también el público tiene que tomar en serio también, porque el público, los ambientalistas, por ejemplo, siempre hablan de eso, que es bueno porque es importante. Pero para hacer manejo adaptivo, el gestor tiene que tener mucha flexibilidad. Y muchos grupos ambientalistas no quieren dar ninguna flexibilidad a las agencias porque ellos no tienen confianza en la agencia. Quieren que van a recomenzar de cortar todo, ¿no? Y eso. Entonces, de nuevo, es un buen ejemplo de un problema perverso, ¿no? Ok, bueno, casi ahí. Y también hay muchas personas que no creen más en la resurrección porque para ellos es algo muy estática.
¿no? Muy estático. Quiere decir, estamos intentando reproducir fotos de 1600 y algo, y mira, el mundo se cambia, y bueno, 1650 estaba durante el periodo pequeño de hielo, ¿cómo se llama? Little Ice Age. ¿Cómo se? Ah, bueno, vale, sí, exacto. Y ahí que no tiene nada a ver, sí, claro. Claro. Pero restauración no debe tener nada a ver con reproducir así como fotos. Es restaurar procesos y ecosistemas sanos, ¿no? Y también tiene que tomar en cuenta seres humanos. Y es un gran problema en los Estados Unidos porque hay muchas personas que realmente piensan simplemente que seres humanos son malos. Y debemos hacer todo un gran wilderness y dejar todo, por favor, vamos a perder todo en un incendio un año y listo, ¿no? Y ahí, bueno, ok, y unos slides y ya, ok, bueno, tengo 2 slides. Yo quería hablar un poquito, rapidito, sobre lo que debemos hacer ahí con respecto a la investigación y manejo también. Y qué son las cuestiones importantes para mí. Bueno, primero, ¿qué pasa con este nivel de mortalidad de árboles que estamos teniendo, ¿no? Ahí en todo ecológico, pero también en el comportamiento de fuego después. Porque los políticos dicen siempre, los que quieren cortar más, bajo presión industrial y todo, siempre dicen que, bueno, toda esa madera va a, con certeza, aumentar severidad de fuego. Bueno, por unos años sí, porque todavía resta el follaje en el árbol y son los combustibles finos realmente que importan, ¿no? En el comportamiento de fuego. Y después de eso hay un periodo que probablemente 10 o 20 años hasta más en que realmente no afecta tanto, probablemente inhibe un poco la quema a alta severidad. Pero después de que comience a caer los árboles grandes, va a aumentar mucho la severidad con respecto a sus efectos en el suelo, que es muy importante, porque puede tener efectos a largo plazo, ¿no? En grandes áreas. Y ahí estamos haciendo varios proyectos sobre este asunto. Y sabemos que densidad y sequía interactúan mucho para influir en el nivel de mortalidad provocado por escarabajos, pero en la escala del paisaje puede la clara raleo y todo reducir la severidad de mortalidad de escarabajos. Sí, ya sabemos. Hicimos unos trabajos en mi laboratorio, pero otros también. ¿Qué pasa con el ciclo hidrológico? ¿Cómo podemos hacer trabajos para que se quede más sostenible bosque conífero con las tendencias con clima y fuego? Y ahí, ¿qué está pasando ahora con...? Yo dije que nuestro manejo en grandes áreas se depende mucho de los requisitos de unos animales, ¿no? Ahí en la tierra. ¿Y cómo afectan estos fuegos muy severos y grandes las poblaciones de estos animales que necesitan bosque viejo, complejo, con muchos árboles de especies no tolerantes a fuego? Y que sabemos es que se provoca gran problemas, porque los nesting sites, por ejemplo, del bujo manchado, se va. Cuando quema no hay más bujo por ahí, ¿no? Y bueno, también trabajamos mucho con diversidad. Yo tengo estudiantes que hicieron trabajos de líquenes, de plantas, de búhos, de murciélagos también, de aves y todo. Súper interesante. El fuego es muy importante para todo. Y con respecto al manejo, bueno, tenemos que mejorar las maneras en que aplicamos y traducimos ciencia para los gestores. Normalmente para científicos creen que, bueno, para la gran parte de científicos que piensan que trabajan así como ciencia aplicada. Ciencia aplicada significa para ellos simplemente publicar en este periódico y no en el otro, y simplemente, bueno, listo, publicar y próximo proyecto.
Y ahí lo que sabemos muy bien de sondeos y porque trabajamos con los gestores es que ellos no tienen tiempo de leer nada. Entonces, publicación no significa nada. Tiene que tener alguien que llega con un resumen que la ciencia y explicar y pensar y es mejor comenzar el proyecto con el gestor en la sala, ¿no? coproducción, porque aplicación no significa nada si no resulta en nada, en algo que los gestores no pueden utilizar. Es un sondeo, ¿no? Es sondeo castellano. Hacemos hace 4 años, 5 años, un sondeo con ellos para ver así qué tipo de ciencia realmente necesitan. Y la respuesta fue así como, ¿ciencia? No, nada. No queremos nada más porque yo tengo ya una pilla así de este tamaño, un montón de papers y no leo nada. No es que necesitamos menos, pero necesitamos a alguien que puede filtrar la ciencia para nosotros. Y también la ciencia de hoy en día se ha puesto muy político. No sé cómo es acá, pero tenemos grupos en los Estados Unidos muy desingenuos que trabajan mucho para crear es como la industria de tabaco y industria de petróleo. Hay una industria ambientalista realmente, hablando en serio, es una pequeña parte, soy ambientalista, pero que trabajan así para producir dudas en las mentes de gente. Ahí tiene también que filtrar todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces, y también por eso que estoy acá en Lisboa, estoy muy interesado en la restauración de bosques después de incendios muy severos, porque realmente trabajamos principalmente en el manejo de bosque verde. Y ahí en Europa hasta ahora parece que realmente no es tan problemático porque hay tantas especies serótinas, ¿no? Pero ahí en California es importante, ¿no? Porque ahí Green Tree Management, bueno, por causa de los tribunales y todo, y las dificultades y la economía, ahí el manejo de bosque verde se pone muy difícil. Y también estamos intentando así desarrollar también un toolbox, ¿no? Para ayudar a los gestores en pensar un poco cómo ellos pueden manejar sus bosques mejor con respecto a la adaptación a climas del futuro, ¿no? Y finalmente, y no viene de mi laboratorio, pero tenemos que tener, ¿cómo se dice? Incentives en castellano. Incentivos económicos para realmente tener un sistema de manejo basado, ¿no? basado en servicios ecosistémicos, pero también que renda algo. Porque si no renda nada, no hay cómo hacer nada. Y yo creo que es el fin. Bueno, gracias. Lo siento, fallé un poco mi castellano en el fin porque estoy muy cansado. Pero... Sí, claro, sí hay preguntas. Espero que no, pero bueno, sí. Yo quería preguntarte qué medidas de restauración post-incendio urgentes crees tú que son las mejores. Ok, bueno, entonces... En tu pregunta dijiste la palabra urgentes. Entonces, yo quiero hacer primero una delimitación entre respuestas inmediatas, urgentes y restauración. Entonces, en los Estados Unidos, bien como acá, depende un poco de la provincia, creo, pero como acá, cuando hay un incendio grande, severo, catastrófico, no sé qué, hay varios procesos que se ponen en marcha en los Estados Unidos. Este programa BEAR, Burned Area Emergency Rehabilitation. Pero este sistema ya es muy viejo en los Estados Unidos y pasa siempre sin pensar. Entonces, para mí es algo que pasa siempre. Entonces, cada vez que tenemos un fuego de no sé qué, de tales daños, o creo que más que
500, así como 200 hectáreas o algo así, no sé qué es el límite exactamente. Este proceso de ver siempre pasa. Hay especialistas, siempre hidrólogo, botánico, pedólogos y todo van y ahí para impedir erosión, daños a la infraestructura, invasión por especies no deseadas, etc. Bueno, listo, y hay un catálogo de tratamientos. Y se utiliza el mismo catálogo aquí en España, normalmente. Depende probablemente de la provincia, pero yo trabajo principalmente con gente en la Universidad de Barcelona, Ramón Vallejo y otros ahí también. Y ahí ellos utilizan simplemente el catálogo verde de los Estados Unidos. Y ahí, bueno, esto no es restauración. Esto es respuesta inmediata, urgente a problemas provocados por el incendio para la sociedad, pero también para la productividad del suelo, etc. Lo que me interesa más es pensar a largo plazo, tomando en cuenta cosas demográficas, patrones de ignición, cambio climático, pensar en cómo podemos manejar esta parcha o cuenca o no sé qué en el futuro, tomando en cuenta todo, ¿no? Es difícil, casi nadie lo hace. Entonces, estamos intentando en California que juntar una serie de guidelines para que podamos pensar un poco a largo plazo y a larga escala, a grande escala también, ¿no? Y ya hablé ya de unos de eso, por ejemplo, utilización de la genética un poco para pensar un poco sobre qué variabilidad genética necesitamos en la Tierra, ¿no? Para poder enfrentar cambios, la probabilidad que aumenta de sequía, por ejemplo, en el futuro. Y también pensamos mucho en la conectividad, ¿no? Para animales, pero también para plantas, porque tienen que poder reagir, ¿no? a los cambios que vienen. Pensamos también mucho en, por lo menos, intentar reconectar la sociedad con el bosque. Puede ser económicamente, puede ser a través del recreo, que es problemático también porque la presencia de muchos humanos, claro, que provoca problemas, pero los únicos que importan los bosques son los que utilizan los bosques, ¿no? Los chicos que están en la escuela, en el centro de Madrid, que nunca saben nada, bueno, bosque, ¿qué es eso? No importa, ¿no? Entonces, es importante experiencia, recreo y todo. Y también pensamos mucho en interacciones con el bosque. Yo soy ambientalista, pero yo sé también, porque yo trabajo en esto, que hay muchos bosques en el mundo en que la mano de ser humano es muy importante para proteger el bosque. Y protección no significa simplemente dejar ahí sin hacer nada. Porque con los cambios que vienen, con las poblaciones, con cambio climático, con contaminación del aire, de agua y todo, si queremos tener todavía otros animales y plantas y espacios verdes y todo, tenemos que realmente pensar en el manejo. ¿Y qué significa esto? Y bueno, en la bahía amazónica, probablemente la mejor cosa es dejar todo ahí y no tocar, ¿ok? Pero en bosques, en las regiones mediterráneas, no podemos hacer esto, porque la quema viene, con certeza va a quemar, con certeza. Y con certeza habrán otros efectos de recreo, de polución, no sé qué. Entonces, no podemos más así pensar que conservación significa no hacer nada, ¿no? Entonces, más o menos eso, pensar un poco, en cada bosque es un poco diferente, en cada país un poco diferente también. Pero es así, pensar cómo mantenemos procesos ecológicos, ecosistémicos importantes y cómo mantenemos bosques en nuestros países con los cambios que vienen, ¿no? Entonces, eso. No sé si respondí
lo que te preguntaba es que del BAER, de todo el catálogo de actuaciones que presenta posincendio, ¿cuál crees tú que sería la más adecuada pensando en estas estrategias adaptativas que estabas hablando? Porque hay un montón de medidas posincendio que hay que tomar de una forma rápida, por ejemplo, para evitar erosión. Entonces, ¿cuál crees tú que de todas esas medidas que dan o que hay, que se están utilizando en todo el mundo, cuáles serían las más adecuadas pensando precisamente en lo que tú estás diciendo en el futuro? Sí, sí, claro. Depende mucho de la situación geográfica y la ubicación de, por ejemplo, pueblos y todo alrededor del bosque, ¿no? Pero ahí en los Estados Unidos hablamos mucho de Wildland Urban Interface, ¿no? El interfase entre áreas urbanas y semiurbanas también y el bosque, ¿no? Y ahí alrededor de pueblos y infraestructura, bueno, ahí no se puede dejar igniciones quemar, claro. Fuego por escrito ya puede ser, pero mira, el problema con fuego por escrito es una buena idea, pero la escala es así. 10 hectáreas, 100 hectáreas tal vez, a veces. Entonces, esto es algo un poco más surgical, ¿eh? Ahí al lado de poblaciones, pero la utilización a gran escala es imposible con fuego por escrito. Y también con la tala, ¿no? Pero por lo menos ahí no hay industria más, no hay camino más, y la verdad es que la sociedad no apoya esto, ¿no? Entonces, se diría en inglés ecological forestry, ¿no? La silvicultura ecológica, pensando en los efectos ecológicos de todo y con realmente la meta es ecológica también, ¿no? Entonces, criar bosques menos densos, dominados por especies tolerantes y genotipos tolerantes al fuego y a la sequía, ¿no? Pero con conectividad, etcétera, y todo al mismo tiempo. Sería esto. Realmente, pero sin poder utilizar así como raleo mecánico, todo, no creo que creo que es imposible, ¿no? Nada. Pues creo que nos tenemos que quedar aquí porque viene la autoridad a decirnos que habrá una actividad. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, ahora sí que